profesora, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Pero eres tan inteligente porque no estás jugando béisbol. Es un Minecraft completamente gratis disponible para teléfono y PC. Y que además acaba de decir Buenas tardes, Miss. muy bravo. Y es cuando dice que no, habla de Esto es posible mediante las comunicaciones que garantizan nuestros desarrollos y de la sociedad. Tienes que poner un común. esa es tu primera vida. Es eso. Mira, dice Muy bien, buenas noches, estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Porque tengo una señal pésima, me parece. ¿Sí me escuchan? está bien, mi, está bien. ¿Sí? Buenas Muy tardes. bien. Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, Noreli Durán. A ver, hay que tener... Miss, buenas tardes. Disculpe, conecté No se, tarde. no se preocupen. Muy bien, ya está. A ver, tengo problemas con el internet, chicos, así que si es que no me escuchan o por un momento se corta, me avisan por favor aquí por el chat para que lo pueda solucionar, ¿sí? Ya porque tengo error ahorita. Ya. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda. A ver, ¿quién me podría manifestar?
El proceso comunicativo. Ya, muy bien, hemos hablado sobre el proceso comunicativo. ¿Qué hemos dicho? Situación. Sobre la comunicación, Miss. Ya hemos hablado sobre la comunicación, sobre el proceso comunicativo. A ver, recordemos, ¿qué es la comunicación? ¿Qué entendemos de la comunicación? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la comunicación? Sí, profesora. La comunicación es comunicarse con otra persona por medio de una carta o por medio de una expresión. Ya nos comunicamos de varias formas, ¿no? Uno de ellos puede ser por medio de la carta, por medio de una De expresión, comunicación. el diálogo. Ya, pero ¿cuál es la definición correcta que nosotros debemos de manifestar cuando nos hablan de la comunicación? ¿Qué decimos al respecto? Damos información, Miss. ¿Qué es la comunicación? Cuando nos preguntan, nos dicen, ¿qué es la comunicación? Nosotros, ¿qué podemos responder ante ello? Intercambio de información. Intercambio de información hacia la otra persona, Miss. Sí, claro. Muy bien. Okay. Es un proceso de transformación por medio de la comunicación. Ay, se me fue la señal. Sí, muy bien. Me estaban diciendo intercambio de información. Ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, chicos, siempre debemos de recordar que la comunicación no solamente va a ser el intercambio de información, sino también va a ser un proceso. ¿Qué tipo de proceso? Es el proceso de intercambio de información. ¿Ya? Eso es la comunicación, proceso de intercambio de cualquier tipo de información. Eso siempre hay que recordarlo, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque a raíz de ello, cuando nosotros decimos que la comunicación es un proceso, podemos decir que la comunicación tiene un proceso el cual conlleva a realizar o darse o efectuarse la comunicación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la comunicación, vamos a tener en cuenta ciertos procesos, ¿cierto? Que nosotros vamos a realizar al momento de comunicarnos. Eso es la comunicación. ¿Me dejo entender? Sí, Correcto, Miss. Sí, Sí, muy bien. Miss. Ahora, dentro de Sí, Miss. este acto comunicativo, cada uno de nosotros cumplimos ciertas funciones, los cuales son llamado o es llamado el proceso comunicativo, que cuenta con ¿cuántos elementos? 5. ¿Serán 5? Con 6, Miss. Con 6. Con Son 6, Miss. 6, son 6 elementos. con 6, Miss. Son 5 más 6 1. el proceso comunicativo. Son 6. Muy bien, son 6 entonces. Ahora, ¿cuáles son esos 6 procesos? A ver, ¿quién recuerda? El emisor, el receptor, mensaje, canal, código y contexto, Miss. Muy bien, tenemos al emisor, al receptor, al mensaje, canal y Al emisor. Código y El contexto. emisor. código y contexto. Excelente. Ahora, cuando nosotros hablamos del emisor, ¿a qué nos referimos? Al que envía el mensaje, Miss.
¿Será el que envíe el mensaje? A usted, Miss. El emisor es A una persona. Sí, los escucho. El emisor es el que elabora y envía la información. Muy bien, es el que elabora y envía la información. Pero ese proceso de elaboración, ¿cómo se le denomina? Codificación. Decodificador, Miss. Codificación. Se le denomina la codificación, ¿ya? Yo dije mil. Excelente. Cuando hablamos nosotros de del emisor, vamos a decir que aquí quien envía el mensaje es el emisor, claro está, pero el emisor no solamente va a enviar el mensaje, sino que va a hacer, va a también, ¿qué cosa? Codificar el mensaje, codifica el mensaje. ¿Y qué es codificar? Creación, ¿cierto? Crea, elabora. Antes de ser enviada, lo va a crear. Ahora, ¿a quién más tenemos? Si tenemos a quien envía, vamos a tener a quién. El receptor. Receptor, Miss. Al receptor. Al que recepciona. El que recibe, Miss, el mensaje. Exacto, al receptor. Es quien va a recibir el mensaje. ¿Solamente recibe? Envía y recibe información. Claro, requerimiento. ¿Pero qué hace? Codifica, Miss. No, el emisor es quien codifica. Interpreta, pero el proceso de interpretación, ¿cómo se le denomina? Decodificación. La decodificación, ¿ya? Esa es la famosa la decodificación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la decodificación es la interpretación del mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Es la información elaborada que se transmite de un punto a otro, Miss. Es la información elaborada. Muy bien, el mensaje concreto, ¿ya? No hay que confundirlo con el referente, chicos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de el mensaje es la información tal cual manifestada, mientras que el referente va a ser la idea central del mensaje, ¿ya? Eso hay que diferenciarlo, ¿ya, chicos? Exacto, ¿sí? Me dejo entender, ¿verdad? Luego si tenemos a un emisor, a un mensaje, a un receptor, vamos a tener también a el medio por el cual va a ser enviado el mensaje. ¿Cómo se le denomina al medio? Canal, Miss. Canal. Excelente. Tenemos al Canal. canal. Muy bien, el canal. El canal es el medio por el cual viaja el mensaje, ¿cierto? El canal es el medio por el cual va a viajar el mensaje, ¿sí? Para que se pueda comprender y entender. Ahora, pero para que mi mensaje sea escuchado y sea entendido, ¿qué debo de hacer uso correctamente? Canal es el mensaje. ¿De qué debo de hacer uso? El técnico, Miss. Del código, Miss. Del código, ¿ya? Del código. ¿Qué dice? Del código. Debo de hacer uso del código para que el mensaje sea comprendido y entendido. Muy bien. Ahora, y el lugar donde nosotros dialogamos, conversamos, ¿cómo se le denomina? Contexto, Miss. Contexto. ¿Ah?
Contexto. Un texto, Miss. ¿Qué es el contexto? Físico, contexto físico. Contexto. Exacto. Hay dos tipos de contexto. Soporte físico. Lingüístico y contexto. Con Contexto físico, como dijo su compañero. ¿Cierto? Va a ser el contexto lingüístico, sí, la interpretación del mensaje, ¿no? ¿Cómo o a qué se está refiriendo? Mientras que el contexto físico va a ser el lugar donde se realiza la conversación. El espacio. Y siempre en este tipo de ejercicios, donde vayamos a ver lo que es el emisor, el receptor, código, canal y contexto, siempre se va a detallar el contexto físico, siempre. lugares, texto físico. ¿Cierto? El contexto físico es el lugar. Exacto. ¿Ya? El lugar. Muy bien. Ahora, entonces, son esos 6 elementos los cuales nosotros debemos de tener en cuenta al momento de realizar, ¿sí?, este tipo de ejercicios. Ahora, para yo determinar, ¿sí?, para yo determinar el grupo o el tipo el cual yo estoy desarrollando mi diálogo, voy a hacer uso de los diferentes tipos de comunicación, ¿no? Los cuales 2 de ellos vamos a usarlo dentro del código, ¿ya? Dentro del código. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Los diferentes tipos de comunicación van a ser según el espacio, según el emisor, según el receptor, según el código, el canal. Va a tener mucha influencia de ello. ¿Ya? Entonces, primero, debemos de detallar nosotros que cuando hablamos de la comunicación, ¿sí?, vamos a hablar de un proceso, ¿no? Mediante el cual nosotros transmitimos diferentes tipos de información, ¿no? Podemos intercambiar pensamientos, sentimientos, ¿sí? Mediante el habla, la escritura o cualquier otro tipo de señal, ¿ya? A eso nos vamos a referir. Entonces, ¿va a involucrar todo ello? Sí, va a involucrar ello. Ahora, cuando nosotros hablamos del acto comunicativo, debemos de conocer 4 características fundamentales, ¿sí? Los cuales, sí, se van a enfocar. Uno de ellos es espontáneo. ¿Por qué creen que diremos que la comunicación va a ser espontánea? Es espontáneo. ¿Por qué diremos que la comunicación es espontánea? ¿Qué característica tiene el acto comunicativo? Recepta la comunicación, profesora. ¿Sí? ¿Les escucho? Recepta la comunicación. ¿Presenta la comunicación? La comunicación
laborable y el proceso de la comunicación. Ya, se acerca por ahí la idea, pero a ver, cuando nosotros hablamos de que la comunicación va a ser espontánea, ¿qué es la espontaneidad? La espontaneidad es algo que sucede sin planificación, y eso es el acto comunicativo. Muchas veces nosotros para conversar o para realizar una conversación o un diálogo, no detallamos o no manifestamos qué cosa. No lo planificamos, mejor dicho. Por ejemplo, yo salgo a la calle, ¿cierto?, a hacer mis compras, pero yo no he planificado encontrarme con alguien, ¿cierto? Entonces, si yo no he planificado, me encuentro con una amiga. ¿Qué va a suceder? ¿Yo me quedaré callada o la saludaré? ¿Le vas a saludar, Miss? La Le saluda, voy a saludar, ¿cierto? Le voy a saludar. Entonces, si yo la voy a saludar, ese saludo para mi amiga, yo no lo he planificado. Ha sucedido en el momento. Por eso decimos, la comunicación es espontánea, porque nosotros no planificamos. O en un diálogo, por ejemplo, yo sé que voy a conversar con mi hermana, pero no sé exactamente todos los términos o palabras que yo voy a usar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a eso, exacto, a eso nos vamos a referir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que la comunicación es espontánea? Porque no lo planificamos, no lo pronosticamos, mejor dicho. Sucede en el momento, ¿ya? Pero a mí yo planifico encontrarme. Sí, claro, tú puedes encontrarte, saber de qué o a qué estás yendo, a algún lugar, pero tú no planificas con exactitud los términos que tú vas a usar. Ya a eso nos referimos. Ahora, utiliza modismos y dichos. ¿Qué quiere decir? Eso es referente a la lengua, al idioma que nosotros usamos. Ya van a ser modismos y dichos de la lengua o idioma que nosotros usamos. ¿Ya? Hay acción corporal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos o nos comunicamos, siempre gestamos o hacemos o realizamos algún tipo de señales que simbolizan o representan el acto comunicativo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy, muchas veces sucede de que nosotros queremos manifestar o dar a conocer, por ejemplo, un enfrentamiento entre dos vecinas. ¿Qué sucede? Que muchas veces realizamos gestos o expresiones que den a conocer tal cual se ha desarrollado el suceso. ¿Cierto? Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? Y utiliza nuevos significados, ¿no? El lenguaje o la comunicación va a utilizar nuevas interpretaciones de acuerdo a nuestro contexto. Siempre se van a adecuar a nuestro contexto, a nuestra realidad, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, así como tiene características, la comunicación también va a tener cierto propósito. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me comunico, siempre me voy a comunicar con un propósito, con una finalidad, con un objetivo. Por ejemplo, si yo veo un enfrentamiento y le quiero contar a mi amiga, ¿cuál es mi objetivo? Darle a conocer esa noticia, informarle, ¿cierto? Entonces, el propósito de la comunicación ahí va a ser el de informar. ¿Cierto? Dar a conocer esa información, lo que está sucediendo. Luego, entretener, ¿no? Entretener. Me dice, entonces tengo que hacer chistes. No, llamar la atención, ¿cierto? Porque si yo no llamo la atención, ¿cuál fuese mi tipo de mensaje? ¿Mi diálogo se va a efectuar? No se va a realizar. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Y persuadir, llamar su atención, ¿cierto? Hacer que a esa persona le llame la atención, pueda causarle, por ejemplo, extrañeza, duda,
que le cautive la información que yo le estoy brindando, para que así se prolongue mi conversación, porque si yo no cumplo con este proceso, yo no voy a poder realizar una comunicación eficaz. Por eso es que anteriormente, la clase pasada, si no me equivoco, se decía de que cuando yo comunico, de que cuando yo me comunique, debo de manifestar información nueva. ¿Por qué creen ustedes? De ello se habló la clase pasada. A ver, ¿por qué creen? Conociendo ya estos propósitos, ¿por qué creen de que es fundamental o una de las tareas es manifestar una información nueva? Porque la otra persona ya lo sabe, lo que lo iba a contar. Es que, profesora, disculpe, es que ya usted ha tenido una comunicación anteriormente, entonces ya nos informó, ¿no, profe? No. A ver, la pregunta es, ¿por qué creen que dentro de las características está de que cuando nosotros nos comuniquemos, debemos de manifestar informaciones nuevas, informaciones relevantes? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué creerán? Porque la planificación, profesora, es espontáneamente, sí, usted ha planificado, ¿o no? No. Porque No me tiene que están ser una entendiendo la información, pregunta. porque tiene que ser una información correcta Tiene lo que que va a ser hablar una Miss. información interesante, que la otra persona no lo conozca. ¿Para qué? Para cumplir así con los 4 propósitos de la comunicación. El de informar, el de entretener, persuadir y actuar. Porque si yo le doy a conocer una información, ya la otra persona lo conoce, ¿voy a poder realizar la comunicación? No, Miss, porque ya está contada. Es Claro, pues ya no información. le va a llamar la atención, ya no le voy a entretener a esa persona. Ya para qué es cierto, por ejemplo, ya, si es que, no sé, se pelearon ¡No jueguen con ahí! vecinas, yo le quiero contar a mi otra vecina. Se van a Pero a lastimar, mi decirle, yo no tengo la culpa. vecina ya conoces. Stephanie, por favor, apagamos el micro. Muy bien, entonces les decía, entonces, por ejemplo, en ese caso, la otra persona lo conoce o conoce mucho más información que yo, ya no le va a causar interés saber la información que yo le estoy brindando, ¿cierto? Entonces, por eso es, ¿para qué? Para que cumpla con las 4 características, para que pueda cumplir con esas 4 características, el de informar, entretener, para que haya el acto comunicativo, porque si yo no cumplo con esas 4 características, yo ya no voy a encontrar o no voy a poder desarrollar mi comunicación. ¿Ya? A eso, por eso es que nos referimos a ello. ¿Sí? Me he dejado entender, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien, excelente. Está bien, Ahora, mire, exacto. ¿cómo, Diego? ¿No te escuché? Disculpa. Exacto, está bien. Ah, ya. Muy bien. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de comunicación. Profesora, buenas noches. Por favor, que todos apaguen su micro para poder entender mejor, porque hoy hay unos que están hablando y otros que estamos con el micro apagado. Se escucha bien. Es milagros. Ya, no te preocupes. Muy bien. Sí, por favor, no se escucha bien. Entonces les decía, a ver, sí, a ver, los tipos de comunicación.
A ver, los diferentes tipos de comunicación se van a clasificar por los procesos de comunicación, por el código, por el canal, por el emisor, por el receptor, por el mensaje, por el tipo de mensaje y por el contexto. Se van a clasificar por los 6 tipos, ¿ya? Por el código, por ejemplo, vamos a tener los 2 tipos de comunicación que nosotros vamos a usar con frecuencia, casi siempre, y que los vamos a poder usar dentro de un, por ejemplo, dentro de un ejercicio del proceso comunicativo. Por ejemplo, me dicen, identifique el código de la siguiente situación comunicativa, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué debo de hacer ahí? Debo de identificar qué tipo de código será, ¿lingüístico o no lingüístico? ¿Ya? Según cómo yo me comunique. Entonces, hay 2 tipos por el código, de forma lingüística y de forma no lingüística. Cuando yo digo que estoy haciendo uso de la forma lingüística o también llamada comunicación verbal, es cuando yo me voy a comunicar haciendo uso de un idioma, ¿cierto? Cuando yo uso un idioma y me comunique, ya sea de forma oral o de forma escrita, ¿ya? Entonces se utiliza como código una lengua, ¿no? Ya sea el español, el quechua, el aymara, la lengua que yo maneje o que yo use y me comunique tanto de forma oral o de forma escrita. Cuando yo hablo de la comunicación lingüística, solamente voy a hablar de 2 tipos, ¿sí? Solamente voy a usar 2 tipos, comunicación oral o comunicación escrita, ¿ya? Solamente esas 2 formas yo voy a usar cuando me voy a comunicar de forma lingüística. No hay otra forma, eso quiero que quede bastante claro. Ya, por ejemplo, una conversación telefónica. Yo ahí me estoy comunicando de forma verbal y estoy haciendo uso de un idioma. O cuando me comunico, ¿sí? Leyendo un libro. Por ejemplo, cuando yo leo un libro, me estoy comunicando de forma escrita. ¿Ya? Entonces, ahí hay comunicación lingüística. O también me pueden decir que hay una comunicación verbal. Cualquiera de los 2 usos de los términos, estoy haciendo uso, ¿sí? De la comunicación lingüística. Ya es válido. No vayan a pensar que dicen comunicación verbal y es otro tipo. No, ¿ya? Es lo mismo. A lo mismo nos referimos. ¿Ya? Ahora, lo contrario a ello, cuando nosotros ya no hacemos un... Lo contrario a ello, cuando yo ya no voy a hacer uso ni de la comunicación escrita, ni cuando me comunique de forma oral, voy a usar de la comunicación no lingüística. ¿Ya? Yo hago uso de una comunicación no lingüística o también llamada no verbal cuando me comunico, ¿sí? A través de gestos, a través de colores, de iconos, ¿cierto? Imágenes. Cuando yo me comunico por dicho medio, estoy haciendo uso de una comunicación no lingüística. En una comunicación no lingüística o no verbal, yo no hago uso del idioma, yo no hago uso de ello, ni de la forma oral, ni de la forma escrita. Yo ahí solamente me estoy comunicando a través de colores, de gestos, de señales, de banderines, de imágenes. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero Miss, ¿cómo me comunico a través de los colores? ¿Por qué? Me comunico ahí, ¿por qué? Porque tiene un significado. ¿Ya? Tiene un significado. Por ejemplo, el semáforo. El semáforo necesita tener un audio para poder comunicar o para poder saber yo qué debo de hacer. Colores. Sí, Miss, cuando cambia de Yo colores. necesito. Claro, pero yo ya sé el significado, ¿no? Sí, Miss, sí, el significado. Ya sé el significado, entonces no necesito a alguien que me pueda dar a conocer o que me diga, ah, ya, mira, estás en color verde y tú tienes que hacer esto. Necesito a un policía que me esté diciendo eso. No, yo ya puedo realizar, ¿cierto? El proceso comunicativo de realizar la acción
al ver solamente los colores, ¿cierto? A eso me refiero. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces ahí yo ya no uso ni la voz ni la escritura para poder comunicarme. Mejor dicho, no uso un idioma. ¿Ya? O por ejemplo, estoy en un partido de fútbol y el árbitro saca una tarjeta amarilla. ¿Qué significa ello? ¿Significa advertencia? Primera llamada de atención. Ya, muy bien, una llamada de atención. El árbitro necesitó gritar para poder comunicarse conmigo y decirme, ¿ello? No, no, Miss. No, simplemente no el color de su Tarjeta. ¿cierto? Solamente me mostró el color de su tarjeta. Tiene significado ya. Para que se pueda comunicar conmigo. ¿Ya? Entonces, ese es el acto. Tiene significado de colores. Chicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, según la relación entre el emisor y el receptor, también voy a tener dos tipos de comunicación. Voy a tener la comunicación intrapersonal, que se va a referir a algo muy referente a nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que observan ustedes dentro de esa imagen que les estoy mostrando? ¿Qué es lo que pueden interpretar de esa imagen? A una persona que no tiene su rostro, Miss. Que no tiene rostro y en su mano está Una persona que está observando su propio rostro. ¿Cierto? Estoy observando ella. Entonces, ¿qué nos dice? La comunicación intrapersonal va a ser cuando yo voy a realizar una conversación, pero conmigo misma. Esa es la comunicación intrapersonal. Conmigo misma. ¿Ya? Normalmente es de conversación te va a dar monólogo. ¿Ya? En forma de monólogos, en forma de reflexión. Es ahí, o es así como se va a presentar, ¿ya? A modo de reflexión. ¿Les ha pasado, no? Que ustedes sigan mismas, muchas veces cuando nosotros pasamos quizás alguna dificultad y reflexionamos, ¿no? Con nosotros mismos. ¿Les ha pasado o no? Sí, Miss. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes están desarrollando una comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Comunicación monólogo. ¿Ya? Comunicación intrapersonal. ¿Por qué? Porque se están comunicando consigo mismo. Ahora, si yo, por ejemplo, me quiero comunicar con otra persona, ¿ya? Me quiero comunicar con otra persona. Ahí, por ejemplo, voy a hacer uso, ¿sí? Una comunicación, o cuando quiero interactuar, voy a hacer una comunicación interpersonal, ¿ya? Es un tipo de comunicación en la cual yo me voy a comunicar con otra persona. Voy a dialogar, mejor dicho, voy a comunicarme, ¿sí? Voy a entablar una conversación. Cuando ahí sí hay con quién conversar, cuando hay otra persona. Ahí estoy haciendo uso de la comunicación interpersonal. ¿Ya? Sí me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss, está bien. De comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Siempre debemos de tener en cuenta ello. Sí, a eso nos referimos. Pues la diferencia entre intrapersonal e interpersonal
es en la forma que yo me comunico. Nico. Por ejemplo, alguien es una comunicación, un diálogo interpersonal. Personal. Reflexivo. De mí es una comunicación intrapersonal. ¿Ya? Inter solamente se realiza conmigo mismo, interpersonal es cuando voy a relacionar entre dos o más personas. Ahora, según el espacio, ¿sí? Según el espacio, el lugar donde converso, comparta con la otra persona, voy a tener dos tipos también. Por ejemplo, si yo comparto con la persona el mismo lugar, ¿sí? El mismo lugar, el mismo espacio, ¿sí? La comunicación es personal con la persona con la cual me estoy comunicando, ¿sí? La persona está cerca a mí, es una comunicación directa, ¿ya? Este es según el espacio o también llamado según el contexto, ¿ya? Cuando yo converso con esa persona, pero en un mismo espacio, en un mismo ambiente. Por ejemplo, una clase de literatura. Nosotros, por ejemplo, si es que estuviésemos en una clase en el colegio, estaríamos desarrollando una comunicación directa, pero eso referente a nuestro espacio, ¿no? A nuestro espacio, a nuestro lugar. ¿Sí? A nuestro espacio, a nuestro lugar. Entonces es una comunicación directa, una de comunicación próxima, ¿ya? Una clase de literatura o una conversación entre esposos en su casa, ¿no? Ahí están compartiendo un mismo lugar. Ahora, pero si, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en espacios diferentes, ¿no? Yo estoy en mi casa, ustedes están en su casa, en la calle, en el trabajo, ¿cierto? Están en diferentes lugares, pero nos estamos logrando comunicar. Ahí que estamos haciendo uso, estamos haciendo uso de una comunicación indirecta o también llamada a distancia. Y es ahí donde viene el término también de educación, de una educación a distancia, ¿cierto? De una educación a distancia. ¿Por qué? Porque no compartimos el mismo lugar, el mismo ambiente, no estamos compartiendo. Entonces, por eso tenemos una comunicación a distancia. Personal, a distancia. A distancia. ¿Ya? Por eso tenemos este tipo de comunicación, o es de ahí donde deriva el nombre del tipo de educación que presentamos. ¿Ya? Ahora, según cómo se envíe el mensaje o cómo tú lo manifiestes, voy a tener dos tipos también. Comunicación unidireccional y comunicación bidireccional. Cuando hablamos de uni, que viene de uno, vamos a manifestar que va a ser la persona quien va a enviar el mensaje, pero la persona quien lo recepcione no va a poder responder. ¿Qué quiere decir? Mayormente esto se da en los medios de comunicación de medio escrito, televisivo, ¿no? Por ejemplo, en un periódico manifiestan, ¿sí? Los guionistas o los periodistas manifiestan su punto de vista, ¿cierto? En artículos de opinión. Pero yo lo leo, por ejemplo, pero yo no voy a poder refutar. Al leerlo, yo no puedo refutar el punto de vista de esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, en un artículo de opinión pueden manifestar a que están a favor de del gobierno de Dina Boluarte, pero yo estoy en contra. Yo le podré refutar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Estás equivocado, estos son tus errores. No lo voy a poder manifestar, ¿cierto? ¿Por qué? Yo no sé quién es esa persona. Por eso es unidireccional, ¿ya? Ahora, bidireccional ya va a ser cuando voy a poder compartir o intercambiar mi punto de vista, ¿ya? Ahí yo ya voy a poder intercambiar.
voy a poder comunicarme, voy a poder, por ejemplo, nosotros estamos teniendo una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder manifestar su punto de vista, pueden realizar preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están seguros de que van a obtener una respuesta, ¿cierto? Sí, Miss. Entonces, a ello nos referimos. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Sí, chicos? Miss. Está bien, Miss. Perfecto, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, a ello nos vamos a referir. ¿Sí? Ahora, de ahí vamos a tener, ¿sí? Según el tipo de emisor. Vamos a tener dos tipos de comunicación según el tipo de emisor. ¿Cómo es o quién es el que lo envía, no? Si el emisor es reconciliable y siempre va a realizarlo una persona, que normalmente son las personas, por ejemplo, que dan charlas, que dan seminarios, ¿cierto? Ahí siempre el diálogo, por ejemplo, siempre es una persona, o el mensaje siempre lo envía una sola persona. ¿No es así? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a hacer uso o se estaría haciendo uso de una comunicación de difusión, ¿ya? De difusión. ¿Por qué de difusión? Porque solamente es una persona quien envía la información a un grupo, pero un grupo reducido, ¿ya? A un grupo en específico, ¿ya? La información no va a llegar a difundirse mucho. ¿Ya? Solamente va a ser para, por ejemplo, una charla vocacional para los alumnos de 5º año de secundaria, solamente el grupo está conformado por los estudiantes de 5º año, ¿cierto? O sea, ahí la persona quien envía la información solamente es una y para un grupo reducido, ¿ya? Para un grupo en específico. Mientras que cuando yo digo, por ejemplo, comunicación de medios o masas, es cuando ya el emisor va a ser una institución grande o compleja, el cual va a difundir, ¿no? Va a manifestar la información, pero ya a un grupo grande de personas. Por ejemplo, los medios de comunicación televisivo o radial o el internet. Por ejemplo, un programa de televisión, por ejemplo, no es enviada solamente para un grupo en específico. Por ejemplo, no hay un programa en específico solamente para Huaraz, ¿cierto? O solamente para los de la costa, sino lo difunden, ¿sí? A nivel nacional, es más, a nivel internacional también. Entonces, ¿se puede difundir? Sí se puede difundir, ¿cierto? Ahí estamos haciendo uso de la comunicación de medios o masas, ¿ya? Entonces, de difusión cuando la información es enviada a un grupo reducido y de medios o masas, ¿sí? Va a ser cuando va a ser enviado a un grupo grande, a un grupo inmenso. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Dicho ello, a ver, vamos a recordar. Entonces, ¿cuántos tipos de comunicación tenemos? 6. 6. Nada más. 6. ¿Tenemos 6 nada más, chicos? Sí, Miss, 6. No hemos trabajado más, ¿ah? ¿Verdad? Tipo de comunicación. Estamos trabajando en base a los 6 tipos del proceso de la comunicación. Hay 6. Ahora, dentro de esos 6, por cada uno hay 2 tipos. Entonces, ¿cuántos tipos de comunicación yo tengo? El canal, la difusión, la comunicación, difundir. A ver,
Recordemos. Tenemos la comunicación lingüística. ¿A qué nos referimos? ¿A comunicación lingüística? Oral y escrita. Cuando me comunico, Cuatro tipos de comunicación. Llamar. La comunicación oral. cuando me comunico de forma oral y escrita. ¿Ya? Cuando uso. ¿A qué llamo comunicación no lingüística? Hablar en tu idioma. Cuando uso gestos. Cuando me comunico por medio de gestos, por medio de colores, ahí estoy haciendo uso de una comunicación no lingüística. No lingüística. Exacto. Ahora, cuando yo llamo comunicación directa e indirecta. No lingüística. Directa. Colores. La comunicación intrapersonal. No, cuando yo digo o cuando yo digo que estoy haciendo una comunicación directa. Cuando converso con una persona, Miss. No se entiende muy bien, Miss. Claro, es cuando converso con una persona. Cuando yo digo, ya mis, mire, ahí, por ejemplo, se está desarrollando una comunicación directa. Cuando yo digo ello. Con él mismo. Cuando compartimos el mismo espacio, chicas. Espacio. Eso es, ya se olvidaron, lo acabamos de recordar. A ver, comunicación directa. No se puede, uno se tiene contacto. Comunicación directa es cuando yo comparto el mismo ambiente, el mismo espacio. Lo contrario a ello va a ser la comunicación indirecta. ¿Por qué será lo contrario? Porque no estás juntos con esa persona, está lejos. Exacto, En otro espacio. cuando no compartes el mismo espacio. Espacio, Miss. Muy bien. ¿Y cuando digo comunicación intrapersonal? Cuando conversas contigo mismo. Inter. Cuando el mensaje llega a través de otras personas. Cuando conversamos con la misma persona. Cuando conversamos con la misma persona, Miss, dialogamos. No, eso es intra, chicas. Eso es Eso es intrapersonal. Intra es cuando converso conmigo misma. Pero si yo converso con otra persona, ¿sí? Es interpersonal. ¿Ya? Es un diálogo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo digo que es bidireccional? Es el cambio de mensajes. Cuando puedo intercambiar mensajes, exacto. ¿Ya? Bidireccional, intercambio. Unidireccional. Es enviar el mensaje, ¿no? Y el receptor que al último no responde o no contesta. Exacto, cuando va a ser enviado por una institución, pero este no va a poder refutar el que lo recepciona, ¿ya? Y de difusión es cuando solamente una persona
envía el mensaje a un grupo reducto y de medios de masas es cuando una institución, una empresa envía el mensaje para un grupo más inmenso. ¿Cierto? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, está todo bien explicado. Muy bien, chicas. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender el mensaje del día de hoy. Igual hay que tratar de repasar, de si tienen consultas, hacerlas. ¿Sí, chicas? Está bien. Muy bien, chicas. Sin más que decirles, siguiente